Soy José, tengo 55 años y desde hace más de una década trabajo como vigilante en un cementerio de la periferia de Ciudad de Guatemala. Mi rutina, como imaginarán, no es particularmente emocionante. Los días se suceden uno tras otro, con el mismo paisaje de tumbas, mausoleos y árboles que mecen sus ramas al viento. Sin embargo, hay algo en el silencio de la noche que siempre me pareció inquietante, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía que apenas se puede percibir, pero que está ahí, constante y latente. Recuerdo la noche que cambió todo como si hubiera ocurrido ayer. Era una noche lluviosa y el aguacero había caído sin tregua durante horas. Las tumbas se convertían en pequeñas islas de tierra oscura y fango, y el sonido de la lluvia contra las lápidas creaba una sinfonía sorda y desoladora. Como cada noche, recorría el cementerio con mi linterna en mano, asegurándome de que todo estuviera en orden. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Al llegar a la zona de las tumbas recientes, sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal, como si alguien me observara desde las sombras. A pesar del frío y de la lluvia, me detuve, tratando de escuchar cualquier ruido que pudiera confirmar mi sospecha. Entonces lo vi. Una figura se movía cerca de una tumba recién sellada, a unos 50 metros de distancia. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido, y enfoqué la linterna. El hombre estaba inclinado, con las manos desnudas, escarbando la tierra mojada con una frenesí casi animal. Lo llamé, pero no respondió, ni se inmutó siquiera. A medida que me acercaba, el haz de luz de mi linterna reveló algo espantoso. Su piel era grisácea, como si estuviera muerto, y sus ojos estaban vacíos, sin vida, como dos cavernas oscuras que no reflejaban ninguna luz. Sentí el impulso de correr, pero algo me ataba a ese lugar, una mezcla de curiosidad y terror. Sabía que lo que estaba viendo no era humano, pero tampoco podía alejarme. Observé cómo el ser sacaba pedazos de madera podrida y telas raídas del suelo, sus manos arañadas y cubiertas de tierra húmeda y lodo. Finalmente, cuando se dio cuenta de mi presencia, se detuvo y giró la cabeza hacia mí. La expresión en su rostro era inhumana, como si me estuviera mirando desde otro mundo, más allá de la vida y de la muerte. Esa noche regresé a mi casa, temblando y empapado hasta los huesos. No pude dormir, las imágenes se repetían en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, decidí contarle a mi supervisor, pero solo se rió, diciendo que probablemente había sido un indigente en busca de algún objeto de valor. Traté de convencerme de que tenía razón, pero en el fondo sabía que lo que había visto no tenía explicación lógica. Las semanas siguientes fueron una tortura. Cada vez que hacía mi ronda nocturna, sentía su presencia, aunque no siempre lograba verlo. A veces, al doblar una esquina, captaba una sombra fugaz o escuchaba un susurro en el viento, un sonido que parecía un lamento lejano. Pero lo peor era cuando, al caer la madrugada, veía de nuevo esa figura escarbando en alguna tumba, siempre en diferentes lugares del cementerio, como si estuviera buscando algo que había perdido. Me volví paranoico. Mis compañeros notaron mi cambio y comenzaron a evitarme. Nadie quería hablar conmigo, todos pensaban que me estaba volviendo loco. Hasta que, una noche, decidí enfrentarme a esa cosa. Llevaba días sin poder dormir y cada vez que intentaba cerrar los ojos, las imágenes de su rostro gris y esos ojos vacíos me atormentaban. Así que, armado con valor y una linterna, decidí que la próxima vez que lo viera, me acercaría lo suficiente para entender qué era lo que estaba ocurriendo. Pasaron algunos días antes de que lo volviera a ver, pero finalmente, una madrugada, cuando el viento soplaba frío y el silencio era absoluto, lo encontré de nuevo, esta vez en la sección más antigua del cementerio, donde los mausoleos de piedra se alzaban como guardianes mudos de siglos de historias olvidadas. El ser estaba inclinado sobre una tumba, sus movimientos eran lentos y casi rituales, como si cada puñado de tierra que movía le acercara a un objetivo más profundo y oscuro. Decidí acercarme despacio, tratando de no hacer ruido, pero el crujido de una rama seca bajo mi pie me delató. La figura se irguió lentamente y giró hacia mí, con una sonrisa grotesca que deformaba sus labios cenicientos. ¿Qué quieres de mí?, le grité, más para espantar mi propio miedo que para recibir una respuesta.
El ser no habló, pero dio un paso hacia mí y sentí que el aire se volvía pesado, como si algo invisible estuviera oprimiendo mi pecho. Entonces, lo que ocurrió me dejó helado. Del suelo, justo donde él había estado escarbando, comenzaron a emerger manos. Manos pálidas, esqueléticas, que se movían con torpeza, como si aún recordaran vagamente cómo era estar vivo. Retrocedí, tropezando con una lápida y cayendo de espaldas, mientras el ser y esas manos me rodeaban lentamente. Mi linterna se apagó y quedé sumido en la oscuridad. Sentía el suelo moverse bajo mi cuerpo, como si los muertos mismos trataran de arrastrarme con ellos. Desesperado, cerré los ojos y empecé a rezar, esperando que el horror terminara. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente abrí los ojos, todo estaba tranquilo. El cementerio, silencioso y desolado como siempre, no mostraba ninguna señal de lo que había ocurrido. Regresé a mi casa al amanecer, aturdido y tembloroso. Las imágenes de la noche anterior no me abandonaban y sentía que algo se había quebrado dentro de mí. Intenté racionalizar lo sucedido, pero algo en mi interior me decía que lo que había visto era real y que el cementerio ocultaba secretos que ningún vivo debería descubrir. Con el tiempo, comencé a investigar por mi cuenta, indagando en la historia del lugar y en los rumores que circulaban entre los trabajadores más viejos. Fue así como descubrí que, en el siglo pasado, el cementerio había sido el escenario de rituales oscuros, sacrificios y profanaciones realizadas por una secta que buscaba el secreto de la vida eterna. Los relatos decían que, en su desesperación, algunos miembros de la secta se enterraron vivos, creyendo que podrían resucitar si se mantenían en contacto con los muertos. No sé si la criatura que vi aquella noche era uno de ellos, pero desde entonces siento que algo me acompaña, que no estoy solo. He intentado dejar el trabajo varias veces, pero algo siempre me impide alejarme. Como si el cementerio me hubiera reclamado como su guardián, no solo de los vivos, sino también de los muertos y de aquellas cosas que habitan en las sombras. He seguido viendo cosas, pero ya no tengo miedo, solo una resignación fría que me acompaña en cada turno nocturno. A veces pienso que lo que me ata a este lugar no es solo el deber, sino una fuerza que va más allá de mi comprensión. Como si yo mismo estuviera condenado a guardar sus secretos hasta que llegue el día en que los muertos decidan que es mi turno de unirme a ellos. Cada noche, recorro los senderos oscuros, sintiendo esas presencias a mi alrededor, sabiendo que están ahí, observándome, esperando. Y aunque ahora me parece que ya nada puede sorprenderme, sé que hay cosas en este mundo que nunca llegaré a entender completamente. Así vivo, atrapado entre la vida y la muerte, sabiendo que el horror que he visto no se irá nunca, y que algún día, tal vez no tan lejano, encontraré mi lugar entre las sombras del cementerio, como una más de esas almas que se perdieron en busca de un secreto que debió permanecer enterrado para siempre. Este es mi relato, tan real como las noches que paso en el cementerio, rodeado de sombras y presencias que parecen cobrar vida en la oscuridad. Soy José, el vigilante del cementerio, y cada noche veo cosas que me hacen desear no haber nacido. Pero también sé que, aunque cuente mi historia, nadie podrá comprender realmente el horror de las cosas que se ocultan bajo la tierra. Soy de Veracruz, y esto ocurrió hace un par de años. Nunca pensé que estaría contando esta historia, pero es imposible olvidar lo que pasó. Cuando revivo los eventos, siento el mismo escalofrío recorriendo mi espina dorsal, como si fuera una pesadilla que se rehúsa a quedarse en el olvido. Pero esta fue una pesadilla real, y yo fui el idiota que la desató. Todo comenzó cuando, por razones que ahora me parecen absurdas, decidí profanar una tumba en un cementerio abandonado. Había escuchado rumores de un tesoro enterrado allí, joyas, monedas, algo que supuestamente había sido enterrado con un antiguo terrateniente. Lo que me motivó realmente fue la curiosidad mezclada con la codicia, esa mezcla tóxica que nos lleva a hacer cosas estúpidas y peligrosas. Y ahí estaba yo, esa noche, armado con una linterna, una pala y el deseo de encontrar algo que cambiaría mi vida. El cementerio se encontraba en las afueras de la ciudad,
en un rincón donde la vegetación había reclamado la tierra y las lápidas se inclinaban como si quisieran esconderse bajo el suelo. El silencio era absoluto y la única luz que me guiaba era la luna llena que lanzaba sombras alargadas sobre las tumbas. Había un olor en el aire, uno que no logré identificar, pero que me recordaba a flores podridas mezcladas con algo metálico, casi como sangre vieja. Caminé entre las tumbas, leyendo nombres desgastados por el tiempo. Sentía que cada paso era observado, y aunque traté de ignorarlo, esa sensación de que algo me seguía se fue haciendo cada vez más pesada. Finalmente, encontré la tumba que buscaba, una lápida de piedra, casi oculta bajo las enredaderas. Apenas pude leer el nombre, Don Andrés Gutiérrez, 1845 a 1910. La inscripción decía algo que me pareció perturbador, que su espíritu repose donde otros temen caminar. Pero en mi euforia por la aventura y la posibilidad de encontrar riquezas, lo ignoré por completo. Comencé a cavar, hundiendo la pala en la tierra húmeda. Al principio, el trabajo era duro y me cansé rápido, pero la emoción me impulsaba. Después de un par de horas, finalmente escuché el sonido de la pala golpeando algo sólido. Quité la tierra con las manos, descubriendo el ataúd viejo, carcomido por el tiempo y la humedad. Respiré hondo y levanté la tapa. Lo que vi dentro no era lo que esperaba. No había oro, ni joyas, solo un muñeco de trapo pequeño, cosido de forma rudimentaria, con clavos largos clavados en varias partes de su cuerpo. Lo tomé en mis manos, y sentí un escalofrío tan fuerte que casi lo solté. Los clavos eran oxidados y puntiagudos, y el muñeco en sí estaba envuelto en una tela que alguna vez fue blanca, ahora manchada y rota. No parecía algo que un adulto hubiera puesto en un ataúd, sino más bien un niño jugando un juego macabro. Pero allí estaba, y sentía que me miraba, aunque no tenía ojos. Fue en ese momento cuando mi cuerpo se paralizó y un peso se asentó sobre mis hombros. Algo helado me recorrió la columna, como si una mano invisible me hubiese tocado. Mi mente intentó gritarme que dejara el muñeco y saliera corriendo, pero mis manos parecían pegadas a él. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, en un estado de choque, pero recuerdo que en algún momento mi vista se nubló y el mundo se volvió negro. Cuando desperté, sentí el frío de la noche y mi boca sabía a tierra. El muñeco seguía en mis manos, pero algo era diferente. Me sentía extraño, como si una parte de mí se hubiera quedado en esa tumba, atrapada con los restos de Don Andrés. Miré a mi alrededor, desorientado, y me di cuenta de que habían pasado varias horas, la luna ya no estaba sobre mí, y el cielo empezaba a clarear con los primeros tonos del amanecer. Me levanté tambaleante, dejé caer el muñeco al suelo y corrí de regreso a mi casa sin mirar atrás. Apenas llegué, cerré todas las puertas y ventanas y me encerré en mi habitación. Pasé el día entero en un estado de estupor, incapaz de comprender lo que había sucedido. Pero esa noche, cuando finalmente me quedé dormido, comenzaron las pesadillas. Sueños donde el muñeco de trapo me perseguía, arrastrándose con sus pequeños brazos y piernas rígidas por los clavos, dejándome marcas de óxido en la piel. Me despertaba con un sudor frío, solo para ver que el muñeco estaba a los pies de mi cama, observándome. Cada noche era lo mismo, y aunque intentaba deshacerme de él, de alguna manera siempre encontraba el camino de vuelta a mi casa. Lo quemé, lo enterré, incluso lo lancé al río una noche en la que desesperado pensé que sería el fin. Pero nada funcionaba. Después de varias semanas, mi salud comenzó a deteriorarse. Mi piel se volvió pálida, mis ojos se hundieron y sentía un dolor constante en el pecho, como si algo estuviera apretando mi corazón. Mi familia se preocupó, pero no podía decirles lo que me estaba pasando. ¿Quién iba a creerme? Y así, con el pasar de los días, la locura fue apoderándose de mí. Empecé a oír voces susurrantes, palabras en un idioma que no comprendía, pero que sentía en los huesos. Parecían maldiciones, maldiciones dirigidas a mí por haber profanado aquel lugar sagrado. Una noche, después de haber estado despierto durante días, decidí enfrentar al muñeco. Lo coloqué frente a mí, sobre la mesa, y lo miré fijamente. Me di cuenta de que los clavos estaban más oxidados, como si el tiempo hubiese continuado su trabajo sobre ellos.
Y entonces, en el silencio de la madrugada, escuché un susurro que venía de él. No puedo describirlo, pero sonaba como la voz de un anciano, cansado y lleno de odio. Sentí como algo en mi mente se quebraba, y supe que ese sería el fin. El dolor en mi pecho se intensificó y caí al suelo, incapaz de respirar. Todo se volvió negro y me vi en un lugar oscuro, rodeado de sombras que murmuraban mi nombre. Vi figuras que se arrastraban hacia mí y en sus ojos pude ver la misma mirada vacía que había en los del muñeco. Era como si hubiese sido transportado a una dimensión de terror y sufrimiento, un purgatorio hecho de las almas que, como yo, habían cometido errores imperdonables. No sé cuánto tiempo estuve en ese lugar, pero cuando desperté, estaba en el hospital. Mi madre estaba a mi lado, sus ojos llenos de lágrimas. Intenté hablar, pero no pude. Solo quería pedir perdón, quería que todo terminara, que me liberaran de esa maldición. Cuando finalmente pude moverme, supe que había algo más en mí, algo que no era mío, algo que había traído de aquel cementerio maldito. Hasta el día de hoy, siento esa presencia. Algunas noches, todavía veo el muñeco al pie de mi cama y sé que mi castigo aún no ha terminado. Quizá nunca termine, porque algunos pecados no pueden ser perdonados, y el mío fue uno de ellos. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Esto ocurrió hace algunos años, en un rincón olvidado del mundo, en un pequeño cementerio rural de Paraguay, un lugar que, hasta ese momento, parecía inofensivo, cubierto de maleza y de olvidos. Apenas tenía unas cuantas cruces oxidadas, algunas lápidas a medio caer y el constante zumbido de los insectos que volaban entre las hierbas altas y descuidadas. El tiempo había convertido ese cementerio en un pedazo de tierra condenado al abandono, pero había algo en el que, inexplicablemente, me atraía, como si una fuerza oscura me empujara a visitarlo cada noche. Mi nombre no importa, lo que importa es lo que vi y cómo, desde entonces, mi vida cambió para siempre. Me acerqué por primera vez a ese cementerio debido a los rumores que circulaban por el pueblo. Decían que algo extraño ocurría en ese lugar. Nadie quería hablar del tema con demasiada claridad, pero pude escuchar fragmentos de conversaciones, susurros en el mercado y en las pequeñas tiendas del pueblo. Viejos murmuraban sobre cosas profanas, sobre el niño de la Cruz Negra. No le di demasiada importancia al principio, creí que solo eran historias exageradas para asustar a los curiosos. Pero me equivocaba. La primera noche que visité el cementerio fue una decisión impulsiva. Era un miércoles, el aire estaba denso, y el cielo, sin luna, parecía haberse transformado en un pozo oscuro que cubría todo con su negrura infinita. Tomé una linterna, una botella de agua y caminé hasta el cementerio. Al cruzar la verja oxidada que marcaba la entrada, me di cuenta de que el lugar era más pequeño de lo que había imaginado. Las lápidas estaban desordenadas, algunas tumbadas por completo, otras envueltas por raíces que parecían salir de las entrañas mismas de la tierra, como si el lugar intentara devorarlas. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo atribuí al frío de la noche. Me moví entre las lápidas, leyendo nombres y fechas, viendo la simplicidad con la que se marcaba el paso de una vida a otra. Todo parecía normal, hasta que llegué a la última fila de tumbas, justo en el borde del cementerio. Allí vi algo que me hizo detenerme en seco. A unos metros de mí estaba el niño. No debía tener más de 10 años, y llevaba ropa desgastada que colgaba de su cuerpo como si fuera de alguien mucho mayor. No se movía, simplemente me miraba. Pero lo que más me heló la sangre fue la cruz negra que tenía tatuada en la frente, una cruz áspera y descuidada, que parecía haber sido pintada con la misma tierra del cementerio. Mis ojos se clavaron en él y él en mí. Sentí que el tiempo se detenía y algo en mí me gritaba que debía correr, pero no pude. Era como si una mano invisible me sujetara a ese lugar, forzándome a contemplar aquella visión.
De repente, el niño desapareció entre las sombras como si nunca hubiera estado allí, y yo, temblando, volví a casa sin decir una palabra. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Esa noche no dormí y al amanecer fui al mercado, esperando encontrar alguna pista, algo que me explicara qué era ese niño. Pregunté a algunos ancianos, pero solo me miraron con recelo, como si ya supieran lo que había visto. Uno de ellos, un hombre de cabello blanco y mirada apagada, finalmente se atrevió a hablar. «¿Lo has visto, verdad? Ese niño, él no es de este mundo. Es el resultado de una profanación». No entendí lo que quiso decir, pero su tono me perturbó profundamente. Me contó que, años atrás, un grupo de hombres había profanado una tumba antigua, buscando quién sabe qué tesoros o secretos oscuros. Uno de esos hombres, según la leyenda, era un brujo que practicaba rituales con la sangre de los muertos, y que, al profanar esa tumba, desató una maldición sobre el cementerio. Se decía que, desde entonces, el espíritu del niño aparecía en las noches como un vigilante que custodiaba la paz que le habían robado. Las semanas siguientes fueron una tormenta en mi mente. Cada noche volvía al cementerio, esperando verlo de nuevo. No podía resistirlo, algo en mí se había vuelto adicto a la presencia del niño y al terror que me producía. Me parecía como si, al encontrarme con él, estuviera mirando un fragmento de algo que el mundo se esfuerza por esconder, una verdad que habita en el margen de nuestra realidad. La tercera vez que lo vi, fue diferente. Esa noche, la niebla se cernía sobre el cementerio, envolviendo cada lápida en un velo fantasmagórico. Caminé por los pasillos de tierra, notando que cada paso parecía más pesado que el anterior, como si algo me empujara hacia el suelo. Y entonces, entre la niebla, lo vi de nuevo. Esta vez, no estaba solo. A su lado, una figura adulta, delgada, con los ojos hundidos y piel tan pálida que casi podía ver a través de ella. La figura tenía la misma cruz negra en la frente y estaba de pie detrás del niño, como un guardián sombrío. Su mirada era fría, y aunque no se movió ni un centímetro, sentí que algo en su presencia era profundamente incorrecto, como si su existencia misma fuera una burla a la vida y a la muerte. El niño levantó la mano y señaló hacia mí. No hizo ningún sonido, pero entendí su mensaje. Tenía que irme. Di un paso atrás, y en ese instante sentí que algo me sujetaba el tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano saliendo de la tierra, huesuda y amarillenta, que me sujetaba con fuerza. Tiré con todas mis fuerzas, pero la mano no me soltaba. Sentí como el pánico me invadía, hasta que finalmente logré liberarme y corrí hacia la salida. Tras aquella noche, decidí que tenía que enfrentarme a aquello. Algo me decía que, si no lo hacía, nunca podría escapar de la maldición que parecía seguirme. Esa vez no llevé linterna, solo una vela y una navaja, como si aquellos objetos pudieran protegerme de algo más allá de la comprensión humana. Al llegar al cementerio, me arrodillé frente a la tumba del niño. Había investigado y encontrado su nombre, Juanito, fallecido hace más de 50 años, aunque nadie parecía recordar cómo ni por qué. La cruz en la lápida era diferente, marcada por símbolos extraños que no había notado antes. Sentí una presencia a mi espalda y, al darme la vuelta, allí estaban el niño y su guardián. Cerré los ojos y murmuré una oración, aunque en el fondo sabía que no serviría de nada. La figura adulta avanzó hacia mí, y entonces, lo entendí. Aquel no era un protector, era un ejecutor. Era el brujo del que me habían hablado, y el niño, su prisionero. No tuve tiempo de reaccionar antes de sentir sus manos alrededor de mi cuello y la sensación helada de la muerte envolviéndome. No recuerdo cómo logré escapar esa noche. Solo sé que me encontraron a las afueras del cementerio, inconsciente y cubierto de tierra. Desperté en el hospital, con el cuerpo marcado por arañazos y cortes que no sabía cómo había recibido. Intenté contar lo que había visto, pero nadie me creyó. Me trataron como a un loco, un demente que había perdido la cabeza en un cementerio abandonado. Desde entonces, vivo atormentado. No puedo dormir sin ver esa cruz negra, sin sentir el peso de esa mirada fría y vacía. No sé si el niño sigue allí, si aún custodia su propia tumba,
o si el brujo ha encontrado otro incauto al que atormentar. Lo único que sé es que, desde aquella noche, he sentido como una oscuridad se ha asentado en mi alma, como si un fragmento de ese cementerio se hubiera quedado dentro de mí. Ya no soy el mismo. Cada vez que cierro los ojos, veo al niño, quieto, inmóvil, mirándome con sus ojos apagados y esa cruz que parece arder en la oscuridad. Y entonces me doy cuenta de que nunca podré escapar. Soy prisionero de esa profanación, de una maldición que ni siquiera yo puedo comprender. Porque, a veces, cuando crees que el horror se encuentra en las cosas que vemos, descubres que lo verdaderamente aterrador es lo que llevamos dentro, lo que dejamos que nos consuma. Y así, cada noche, regreso a ese cementerio en mis sueños, sabiendo que, algún día, el niño vendrá a reclamar lo que me he atrevido a ver, lo que no debí profanar. Y cuando eso suceda, sé que finalmente entenderé lo que significa ser verdaderamente condenado. Mi nombre es Alicia y hasta hace poco vivía en una pequeña localidad de Argentina. No sé si alguna vez podré volver a esa casa, si alguna vez podré olvidar lo que pasó, pero necesito escribirlo, aunque sea para intentar comprenderlo o para advertir a otros de no cometer el mismo error que nosotros cometimos. Fue una tarde de octubre, justo cuando el sol comenzaba a bajar y el cielo tomaba ese tono anaranjado melancólico, que me pareció perfecto para una pequeña aventura. Mi hermano y yo habíamos oído de un cementerio abandonado al final del pueblo, un lugar al que nadie se atrevía a ir. Tenía 14 años y una curiosidad feroz, y yo, con mis 17, pensé que ya no había nada que pudiera asustarme. Convencí a mi hermano de ir. Fuimos a pie, con linternas en mano y mochilas con un par de provisiones, por si nos demorábamos. El cementerio estaba justo donde la gente decía, envuelto en una calma espectral. Lo rodeaba una verja oxidada, y la mayoría de las tumbas estaban cubiertas de maleza. Las lápidas, con nombres borrados por el tiempo, parecían murmurar entre ellas en el crepúsculo. Mi hermano encontró la entrada de una cripta. Tenía la puerta semiabierta y la oscuridad que se asomaba desde su interior nos llamaba, como si nos invitara a descubrir sus secretos. La curiosidad nos ganó, y juntos empujamos la puerta y entramos. Apenas iluminamos el interior con las linternas, vimos que las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, pero no esos que uno esperaría encontrar en un cementerio. Estos eran oscuros, con figuras alargadas y ojos desproporcionadamente grandes. El suelo estaba cubierto de juguetes viejos y desgastados. Había muñecas de porcelana con ojos faltantes, peluches sucios y pequeños autos de metal que apenas conservaban su pintura. Fue entonces cuando noté algo extraño, cada juguete parecía tener alguna parte rota, como si hubieran sido maltratados. Pensé que era curioso y extraño, pero no le di demasiada importancia. Mi hermano se agachó y levantó uno de los juguetes. Era un osito de peluche, de un marrón desteñido, con un ojo colgando y una sonrisa torcida. No sé por qué, pero al verlo en sus manos, un escalofrío me recorrió la espalda. Le dije que lo dejara, que no era nuestro, pero él simplemente sonrió y lo guardó en su mochila. No me opuse, no quise discutir, aunque algo dentro de mí me decía que estaba mal. Esa noche, al regresar a casa, las cosas comenzaron a tornarse extrañas. Me sentí observada, como si alguien más nos hubiera acompañado de vuelta. Intenté ignorarlo, pero cuando me fui a dormir, no pude conciliar el sueño. Escuchaba risas infantiles, pequeñas y lejanas, que parecían flotar en el aire. Pensé que era solo mi imaginación, el resultado de la excursión y del ambiente tétrico del cementerio. A la mañana siguiente, cuando desperté, vi algo que no podía explicar. Alrededor de mi cama había huellas de lodo, pequeñas, como de un niño. Llamé a mi hermano para que las viera, pero él solo se rió y dijo que seguramente yo las había hecho la noche anterior. Pero algo dentro de mí sabía que eso no era posible, no había pisado lodo, y esas huellas eran demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto. Intenté olvidarlo, pero las risas continuaron esa noche y las noches siguientes. Cada vez que intentaba dormir,
Las risas se hacían más fuertes, más nítidas. Parecían rodearme, susurrando mi nombre, como si se burlaran de mí. Una noche, las risas fueron reemplazadas por un sonido más perturbador, un suave arrastrar de pies que parecía moverse de un lado a otro de mi habitación. Me levanté con el corazón palpitante y encendí la luz, pero no había nadie. Al día siguiente, volví a encontrar huellas de lodo, esta vez en el pasillo y en la habitación de mi hermano. Él me confesó que también había oído las risas y que había visto cosas que no se atrevía a contarme. Su rostro estaba pálido y tenía los ojos hundidos, como si llevara noches sin dormir. Le pregunté si había dejado el peluche en el cementerio, pero él me miró confundido y me dijo que no. Lo había escondido en su armario, como si al guardarlo pudiera escapar de las risas, pero éstas se hacían cada vez más fuertes. Fue en ese momento que empezaron los verdaderos horrores. Una noche, escuché un grito ahogado proveniente de la habitación de mi hermano. Corrí hacia él y lo encontré paralizado, mirando el armario. Intenté sacarlo de su trance, pero él solo señalaba, temblando. Abrí el armario y, entre la ropa, vi el peluche. Estaba cubierto de lodo, y sus ojos, o lo que quedaba de ellos, parecían mirarme, llenos de una vida siniestra. Lo tomé y, sin pensarlo, corrí hacia el patio y lo quemé. Pensé que todo acabaría ahí, que una vez destruido el juguete, la pesadilla terminaría. Pero me equivoqué. Esa misma noche, las risas regresaron, más fuertes, más cercanas. Sentía que algo se arrastraba bajo mi cama. No podía moverme, no podía respirar. Cerré los ojos y recé, aunque no soy religiosa, esperando que todo se detuviera. A la mañana siguiente, me encontré rodeada de huellas de lodo. Y no estaba sola. En la habitación de mi hermano, sobre su cama, había más juguetes, pequeños y sucios, que no estaban ahí la noche anterior. Parecían sonreír, sus miradas fijas en mí, como si esperaran algo, como si quisieran jugar. Mi hermano y yo decidimos contarles a nuestros padres, pero ellos no nos creyeron. Dijeron que era nuestra imaginación, que habíamos visto demasiadas películas de terror. Nos mandaron a dormir, pero en el fondo sabía que algo oscuro nos había seguido desde aquel cementerio. Con cada noche que pasaba, los juguetes se multiplicaban, apareciendo en lugares donde jamás los habíamos visto antes. Las risas se volvían gritos, y yo empezaba a ver sombras moverse en la casa. Mis padres finalmente comenzaron a notar las cosas extrañas, pero para entonces ya era demasiado tarde. La casa estaba infestada de juguetes, y no había lugar al que pudiéramos ir sin sentir sus miradas o escuchar sus risas. Mi hermano se enfermó. Dejó de hablar, y sus ojos estaban vacíos. Parecía perderse en sí mismo, como si algo lo hubiera tomado desde dentro. Empezó a dibujar, compulsivamente, las mismas figuras alargadas y desproporcionadas que habíamos visto en la cripta. Fue entonces cuando comprendí que había desatado algo que no podía controlar, algo que no se detendría hasta destruirnos. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Escribo esto desde la casa de una tía, lejos de aquel lugar. He dejado mi hogar, mis recuerdos, todo atrás, pero sé que no puedo escapar. A veces, por las noches, aún escucho esas risas, y temo que, de alguna manera, los juguetes me hayan seguido. Sé que si regreso, ya no saldré viva. Si alguna vez encuentran una cripta abandonada, si ven juguetes viejos y rotos, les suplico, no toquen nada. No se lleven nada. Porque, aunque parezcan inofensivos, esconden secretos oscuros, y a veces, es mejor dejar los misterios en paz.